Dice, define los procesos de ionización y recombinación. ¿Qué es ionización? Mirá que hay un lote de gente también. Bueno, si alguno se No, anima, bueno. es un Si proceso no lo digo yo. físico. ¿Eh? Es un proceso físico, ¿no? Seguro. Común de Es de- Página 3. físico, ¿no? la ionización puede ser una molécula o un átomo que se desequilibran y se convierten entonces en un cation o en un protón. Se convierten en iones positivos o Ahí negativos. va, iones, Un seguro. cation o un anión. Anión, Los dos seguro. son iones. Los dos son iones, ¿no? El proceso de ionización significa siempre de que hay alguien que gana protones, que gana electrones y que los pierde, ¿no? Por lo tanto, queda una Seguro. molécula cargada, es decir, en el sentido de que quedan iones libres, negativos, que se llaman electrones, y después quedan núcleos parcial o totalmente sin electrones, Seguro. que también se llaman iones positivos, ¿no? Siempre hay que tener la idea de que cuando Seguro. uno habla de un electrón libre, está pensando de que también hay una contraparte de un negativo, Seguro. ¿no? ¿Y recombinación? Y es el proceso inverso, El proceso. porque en la noche se empiezan a cargar, a recuperar electrones, ¿viste? Eso es la ionósfera, sí, exacto. Pero en física, el proceso por el cual las moléculas logran su estabilidad iónica de carga se llama recombinación. No quiere decir que vayan a tener vayan a completar todo. los mismos electrones que perdieron, sino que reciben cargas. Hay que entender que estas partículas son partículas y no son partículas. En realidad tendríamos que hablar de cargas, ¿no? La teoría de relatividad dejó de lado todo eso. En realidad son paquetes de materia, ¿no? Con determinada carga. Esa idea que se tenía de una partícula como tal, bueno, eso hoy día está en discusión. Pero entonces, si hablamos del proceso de carga, sí, es cuando determinada molécula adquiere la total o parcialmente, porque también puede ser parcialmente, el equilibrio de su carga a través de la recuperación de los iones que perdió. ¿Ah? Puede ser total o parcial, las moléculas igual se recombinan aunque queden, no queden con carga neutra. Bueno, y tú explicaste ahí, ¿no? Como, bueno, el proceso de ionización se hace en general en la ionosfera, en la capa superior en una de las capas superiores de la atmósfera, que se llama ionosfera, que vamos a ver hoy en detalle, ya lo vimos en la clase pasada, pero es lo que vamos a ver en detalle, la ionosfera en sí. Y bueno, allí se producen durante el día, con el aumento de la radiación solar, básicamente, no es el único proceso, pero es el proceso básico y fundamental, se produce la ionización, o sea, se produce la separación de los electrones del resto de las moléculas. Y como tal, se producen desequilibrios importantes de cargas. Y la recombinación a medida que se produce desaparece el efecto de ionización, que son los rayos, en general, los rayos X y los rayos ultravioleta, este último componente en mayor número. Lo que se genera entonces es decir, se va generando la recombinación de las cargas, ¿no? Lo que se completaría durante la noche. De todas maneras, ustedes saben que yo cuando definimos la ionosfera dijimos que es la capa de la atmósfera que está permanentemente ionizada. Quiere decir de que ese equilibrio nunca se alcanza, ¿no? Nunca se alcanzan y siempre hay alguna capa entonces formada como tal con iones, ¿no? De hecho, la capa F nunca desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la ionosfera está ionizada, tiene algún grado de ionización. Bueno, ¿cuáles son los extractos de la ionosfera?
también llamada capas, mejor se tendría que llamar regiones. Y eso ya lo hablaste ayer, Sí, el martes. lo vamos a ver en Digo, detalle, ¿no? Lo vamos a ver en son detalle. Son la capa la A, D, B, que es C, la D, más E, baja, F y G, ¿no? La capa la A, capa, la capa B, la capa C, la capa D, la capa sí, E, la capa F y la capa G, ¿no? ¿Y? No existe. ¿Nadie dice nada? ¿Cuáles son las capas de la ionosfera? No, la capa y A que no no, existe. que arranca en la D Ah, muy bien. ¿Y dónde termina? y termina en la F, Muy en bien. la Son D, F2. E y F exclusivamente, ¿no? El, eh, la razón de que no hay A, B, C. Bueno, en algún momento alguien discutió de que había una capa C que fue un divague total, pero allá en los años 60 hubo gente que con algún sentido habló de una capa G, pero no. Hoy día los astrónomos, los astrofísicos establecen de que solamente son las capas que originalmente se descubrieron. La D, la E y la F, las F, porque son dos capas F. No hay ni la A, ni la B, ni la C, ni la G, ni ninguna. La razón, ustedes saben, ya lo he dicho más de una vez, es que la primera capa que se descubrió fue la E, y le pusieron E por electricidad o electrones. Y cuando descubrieron una arriba le pusieron F, y cuando descubrieron una abajo le pusieron D. Ese es el motivo por el cual no hay letras por arriba ni letras por abajo. Bueno, a ver, la capa D, ¿qué características tiene? Que se ioniza en el día. ¿Es? No me escucha. ¿Quién dijo algo? Fue Camarán. Bueno, No me grite un escuchan. poco más porque está muy bajo. Buah. No me escuchan. Te escuchamos muy bajo, pero te escuchamos. A ver, dale, ¿cuál es la característica de la capa D? Y la capa D desaparece durante el día. Aparece en teoría, pero sí, exacto. Pero ¿cuál es la característica? ¿Qué hace? ¿Refleja ondas de radio? Refractaria. Es refractaria. Deja pasar las ondas de radio. No. A ¿No? ver, la capa Refleja D, las ondas largas. la capa D es absorbente. La característica de la capa D Bueno, es eso. que es absorbente. Es Ahí cierto va. que deja pasar algunas radiaciones, como vamos a ver, pero son de las frecuencias superiores, ¿no? Pero si tenemos que caracterizar la capa D, la tenemos así como que es una capa absorbente. Ajá, eso. ¿Y la capa E? Y la capa E. La capa E. Y la F. ¿Cuáles son las características? La capa E donde rebotan las ondas de radio. Exacto. O sea, ahí Pero es donde miro se por producen el- tanto la ¿no? capa, dentro de la capa E como en la capa F es donde se producen los fenómenos de reflexión y refracción de las ondas de radio. Ahí va. Como la capa E está muy inferior por debajo de la F, en realidad la E a veces puede resultar, si está formada y tiene la ionización adecuada, en un estorbo en comunicaciones, ¿no? Porque hasta por debajo las reflexiones y las refracciones llevan a distancias menores, ¿no? Las distancias mayores de comunicación se logran por la refracción la reflexión en la capa F. ¿Se entiende, no? La E en algunas circunstancias puede ser un estorbo para las comunicaciones, ¿no? Porque está más debajo, está por debajo. Sobre todo cuando tienen mayor grado de ionización, que es durante las horas del mediodía y demás, ahora lo vamos a ver, porque incluso ahí, por el efecto del viento solar, la capa es aún llevada más apretada sobre la superficie, y entonces como tal la reflexión y los saltos son de menor distancia. Bueno, alguien que explique el proceso de formación y desaparición de las distintas capas de la ionosfera en relación de la hora, ya más o menos lo dijimos, lo digo rápidamente. Todas las capas en general, se empiezan a formar durante las primeras horas del amanecer y empiezan a desaparecer o atenuarse durante las últimas horas del día. Las que desaparecen totalmente son la capa D y la E, y queda la capa F. ¿Ah? Que se unen. Sí, sublimada en una F en definitiva.
Por eso es que durante la noche todavía es posible mantener algunos circuitos de propagación vía ionosférica, a pesar de que no. Y a ver, y a una más larga distancia, porque al desaparecer la capa E, las bandas bajas permiten reflexión a muy larga distancia. Este Sí, es el caso de la banda de 20 metros. La banda de 20 metros es afectada durante todo el día por la absorción de la capa D y las reflexiones en la capa E. Sin embargo, cuando desaparecen esas dos, la capa F permite reflexiones a muy larga distancia. Por eso que la banda se abre, bueno, lo mismo pasa en la banda de 40 metros, ¿no? Eso te iba a decir. Se hacen a través de reflexiones en capa F exclusivamente. Bueno, ¿qué es un salto de onda? ¿Un salto de onda? Y un salto de onda es que sale de tu antena, pega en la capa F, rebota y cae a miles de kilómetros en la Tierra de nuevo. El concepto de salto es la distancia que cubre una onda refractada o reflejada en la ionosfera desde que sale de la antena hasta que es otra vez de vuelta al suelo. Claro. Y bueno, ¿la zona de silencio? Es la que está entre entre la antena y donde vuelve a caer en la Tierra la primera zona de silencio es un poco más chica que eso. Porque recuerden de que toda onda tiene un componente de onda de superficie, ¿no? Entonces, en el primer salto de onda, la zona de silencio es desde donde se agota la onda de superficie y se da el primer salto. Ahí hay una distancia. Ahora, ya en el segundo salto, sí, la zona de silencio incluye desde el salto de onda. Ojo, estas son simplificaciones, ¿no? Vuelvo a decir, nosotros estamos hablando para poder entender el fenómeno de propagación, que es un fenómeno muy complicado, que hay un montón de elementos, estamos hablando de simplificaciones, porque cuando veamos retrodispersión, lo vimos cuando hablamos de retrodispersión, dijimos que en determinadas circunstancias puede haber ondas que regresen a Tierra dentro del salto de onda, ¿no? O sea que puede haber en algunas circunstancias algún tipo de comunicación, aún en lo que tendría que ser la zona de silencio. Recuerda, estos son simplificaciones. ¿Ah? A ver, cuando empezamos a llevar este curso, los que hicieron cuando hacíamos una sola clase, hacíamos una gran simplificación. ¿Ah? Entendíamos que esto la propagación era un fenómeno muy simple que se podía comprender en algunos aspectos nada más, ¿no? Las manchas solares, las capas de la atmósfera, los saltos y demás. Pero después ustedes ven que ahora ya este tema lo hemos dividido en 3 clases y hemos incorporado más elementos que permiten entonces ahora sí ir comprendiendo el fenómeno de propagación un poco mejor, ¿no? No es la simplificación que en la mayoría de los casos se hace diciendo, bueno, que esto es nada más que un tema de reflexión de rebote en la ionosfera y nada más. Por eso hablábamos de simplificación. ¿Por qué tipo de variaciones regulares de la ionosfera conoce? La ionosfera tiene procesos que son regulares. Regular se refieren a que siempre tienen el mismo ciclo. Basta con recordar, por ejemplo, que son primero los diarios, el proceso que hablamos de formación y desaparición de las capas, también de ionización y recuperación, es un proceso diario. Después tenemos procesos, variaciones, ¿de qué tipo? Hay otro tipo que tiene que ver con las estaciones del año, ¿no? No todas las épocas del año son iguales en materia de variaciones de la ionosfera. Y hay algunos otros más, podemos decir en particular que hay también el tema de variación cíclico, porque cada 11 años se produce algo que
que también es una variación, no de la ionosfera en sí, sino por efecto de otra cosa, que es el ciclo solar. Y después tenemos también variaciones de tipo geográfico, ¿no? Porque no todas las regiones del planeta tienen la misma variación. Las variaciones son diferentes. Y la anomalía geomagnética del Atlántico Sur son las cosas que ustedes vieron que esta semana les puse allí, Sí. que más o menos se contaba, ¿no? Vamos a verlo en particular en el día de hoy. Pero se trata de una anomalía del campo geomagnético de la Tierra que se ubica allí en el Atlántico Sur, que aquí en el Atlántico Sur, en realidad está ubicada como centro en nuestro país, el centro está en nuestro país, pero se extiende hasta Increíble. Sudáfrica y hasta Chile, y un poco más lejos todavía, hasta Perú. Y que se debe a un movimiento, una diferencia de apenas 50 kilómetros que hay en el manto del núcleo de la Tierra, que hace que el campo geomagnético, el campo magnético de la Tierra, aquí sea más débil, en definitiva. Eso hace, bueno, lo vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Pero cuando ustedes lo vieron allí, esta zona es más proclive a ser bombardeada por los efectos del Sol, ¿no? Porque justamente lo que detiene, lo vimos cuando vimos magnetófena, lo que detiene las radiaciones nocivas del Sol es el campo geomagnético. ¿Y la absorción del casquete polar? ¿Alguien lo vio eso? Ni idea. En las zonas polares se producen fenómenos especiales de absorción. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Que se llaman la absorción del casquete polar. Bueno, vamos al tema de hoy, que es entonces propagación, segunda parte. Vamos a empezar con la ionización, que es el proceso por el cual un átomo o molécula son desequilibrados convirtiéndose en portadores de una carga eléctrica positiva al perder uno o más electrones y cargándose positivamente, o sea, se transforman en aniones, o bien por ganar uno o más electrones y cargándose negativamente, lo que son entonces son los llamados cationes. La energía necesaria para extraer un electrón de un átomo o molécula es diferente. Cuanto más cercano está el electrón al núcleo, mayor es la energía necesaria para extraerlo. Porque no todos los electrones en física clásica están siempre ubicados en distintas órbitas, ¿no? Y cuando está más cercano, entonces naturalmente requiere mayor energía para extraerlo. Bueno, la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de los más externos, y dicha energía es diferente para cada uno u otro elemento. Y un electrón libre es aquel que ha sido arrancado del átomo o molécula. Esas son dos definiciones básicas, ¿no? Lo que es la energía de ionización, que siempre estamos hablando en realidad de arrancar la energía necesaria para arrancar los últimos electrones, que están más externos en el átomo, la molécula. Y entendemos como electrones libres, bueno, aquellos que son arrancados de la materia, ¿no? Bueno, la atmósfera de la Tierra está formada por diversos gases, lo vimos el otro día, básicamente son nitrógeno y oxígeno. Y durante el día, aproximadamente por encima de los 60 kilómetros, la radiación solar en determinadas frecuencias ioniza los elementos que encuentran a su paso, pero además ocurre también el efecto contrario que se llama la recombinación. A partir de esa altura, es esa constante oposición entre ionización y recombinación es la que da origen a la variabilidad, ya que ambas dependen de la altura, latitud y horas del día, ¿no? Es decir, cuando vamos a hablar ahora de variaciones, bueno, allí es donde se produce el fenómeno de ionización y recombinación, que depende, como dice ahí, altura, latitud, hora del día, etc. Bueno, dice, en la ionosfera son varios elementos los que son ionizados, como el nitrógeno molecular y el oxígeno molecular. También existe el oxígeno monoatómico. Juntos forman una mezcla de partículas cargadas eléctricamente que en la carga eléctrica total es igual al módulo de la carga positiva. O sea, si midiéramos la carga en uno u otro, en otro signo, serían iguales, ¿va? Por una razón de equilibrio, ¿no?
Esta mezcla de gases ionizados y a muy alta temperatura se le conoce como plasma, ¿no? Que de hecho es el cuarto estado de agregación de la materia. O sea, como grado de agregación de la materia se reconoce al sólido, al líquido, al gaseoso y al plasma. Un estado fluido, similar al estado gaseoso, pero en que determinada porción de sus partículas están cargadas eléctricamente, o sea, ionizadas, y no posee equilibrio electromagnético. Eso es lo que hace diferente al plasma de meramente un gas, ¿no? Es decir, el hecho de que parte de su contenido está cargado eléctricamente, o sea, está ionizado, y no existe un equilibrio electromagnético. En la atmósfera, este estado altamente ionizado, en el que el número de electrones libres es aproximadamente igual al número de iones positivos, se debe a la radiación ultravioleta de las zonas medias y altas, así como los rayos X en las zonas más bajas. Cuando vimos, recuerdan cuando vimos uno de los gráficos que hablaba sobre las radiaciones, los rayos X tienen la capacidad de penetrar más abajo todavía de la atmósfera, mientras que los rayos ultravioletas son absorbidos por alturas un poco más altas, ¿no? Esa es la diferencia que hay. Pero es fundamental de que no solamente esas otras simplificaciones, ¿no? Es decir, que la radiación ultravioleta ioniza la ionosfera es una cosa equivocada, porque también los rayos X intervienen en el proceso. Debido a que los electrones tienen propiedades para transportar la carga eléctrica y ésta se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión, se ocasionan desplazamientos o movimientos que dan origen a corrientes en la ionosfera. Pero al estar además bajo el efecto del campo magnético de la Tierra, así como la actividad solar, el movimiento de dichas cargas es mucho más complicado y caótico. No podemos definirlo como una corriente eléctrica dentro de un conductor, sino que son movimientos, sí, que se producen por el estado de agitación que tiene todos estos procesos, ¿no? Que no están conducidos dentro de un conductor. Pero sí, lo que hay son movimientos de cargas que son corrientes eléctricas, en definitiva. En general, a lo largo del día se da constantemente una ionización que va en aumento desde poco antes del amanecer hasta horas cercanas al mediodía, aunque no exactamente, y después comienza a darse mayormente el efecto contrario, la recombinación. A poner acá, entre comillas, aún no exactamente, es porque eso se produce al amanecer y decrece al anochecer, es también una simplificación del fenómeno. Porque hay un montón de cosas ahí que intervienen en el medio del día a la noche. Bueno, ¿cómo? Una pregunta. ¿Sí? Cuando dice que es caótico, ¿puede ser que eso haga que la propagación se dé en ciertas zonas y en otras no se dé, aunque sea a la misma hora del día y la misma radiación solar y todo? Mirá nomás este mapa que hay acá. Acá tenemos grados de ionización, ¿no? Fíjate que llevan ciertos patrones, ¿no? Acá también vemos que se achata en América del Sur, ¿no? Por efecto justamente de la anomalía que habíamos señalado. Pero, a ver, fíjate que esto naturalmente es caótico. Si ven hay alguna forma de un patrón, hay un patrón, ¿no? Fíjate que acá las rojas están bastante bien definidas, ¿no? Pero tenemos que entender que son meramente simplificaciones. Claro, dentro del universo planetario estamos estableciendo de que hay un criterio bastante fijo, ¿no? Si vemos estos dos mapas, vemos, ¿no? Que durante el día y durante la noche se producen distintos patrones, pero que son regulares a nivel planetario. Ahora, a nivel local, por supuesto que esto es lo mismo que ocurre con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, me refiero con el tiempo meteorológico, ¿no? A nivel global podemos tener patrones bastante claros, por eso hablamos de clima, que es un promedio del tiempo sinóptico, el tiempo meteorológico, pero a nivel del día y la hora, esto no es posible de mesurar tan fácilmente, ¿no? ¿Se entendió, no?
La mayor influencia es la influencia del Sol, los movimientos estelares, asteroides, meteoritos, ¿eso tiene alguna importancia? Cuando ocurren, sí, pero los meteoritos como tal es un fenómeno muy, muy extraño, ¿no? Los fenómenos que obedecen a la propagación regular están relacionados con el Sol. Es decir, con los ciclos del Sol, con la hora, o sea, el día y la noche, sí. El gran motor, como el gran motor de todo lo que es la atmósfera, es el Sol, ¿no? ¿Ah? El tiempo, también el tiempo meteorológico, se debe exclusivamente a la acción del Sol. Si no hubiera la radiación solar, o no hubiera problema de hora y demás de estaciones, el tiempo sería muy fácil de predecir, ¿no? si no hubiera atmósfera también. La interacción es, por supuesto, por un lado la radiación solar y la atmósfera, ¿no? El planeta nuestro tiene esas particularidades, ¿no? La particularidad básica de que tiene una atmósfera, importante atmósfera, con determinada composición química y física, y aparte un campo magnético que evita algún tipo de radiaciones que podrían hacer desastres en la superficie de la Tierra, y también su ubicación dentro del sistema solar, ¿no? No es casualidad de que estemos, a ver, tanto la condición de su atmósfera como el campo magnético tiene que ver también con el lugar dentro de la órbita que tiene dentro del sistema solar, ¿no? Pero el sistema, todos los sistemas que tienen que ver dentro del planeta, tienen que ver básicamente con esos tres elementos: el Sol, su atmósfera, la atmósfera del planeta y su campo geomagnético. Daniel, ¿Sí? eso de que acá la propagación es mucho menor por culpa de esa anomalía. No solo la anomalía, ¿eh? Bueno, pero es más difícil, supuestamente. Yo me imagino, no sé si alguna vez, vos si te comunicas con otra gente, en Europa, por ejemplo, debería ser mucho más fácil entonces comunicar. Y tienen niveles de propagación un poco mejores, ¿no? Que en nuestra zona. Sí. Y en el hemisferio norte, por ejemplo, la propagación es mucho más estable, podemos decir un poco más estable. Al margen. El tema también que pasa con nuestra región no tiene que ver exclusivamente con la propagación, ¿no? Tiene que ver con la ubicación, la forma. Ustedes ven acá en el mapa, ¿no? Los continentes se achican siempre al sur, ¿no? Y en el sur de nuestro continente tenemos 4 países. Entonces, no es un problema de propagación muchas veces, sino que no hay interés de dirigir antenas hacia este lugar, ¿no? Ese es otro tema. Bien. Creo que lo vimos en DX, ¿no? Es un lugar difícil de hacer DX. ¿Por qué no? Salvo que alguien esté buscando específicamente alguna entidad de esta parte del planeta, los demás, en Europa, las antenas las dirigen hacia Estados Unidos, y en Estados Unidos hacia Europa o África, que resultan mucho más interesantes, o Asia, desde el punto de vista de DX, ¿no? Claro. Es lo que hablábamos muchas veces, porque vamos a hablar ahora de propagación en la próxima, la banda de 10 metros, no están las condiciones de propagación. Y ustedes ven que cuando hay un concurso, aparece. Entonces, ¿qué? ¿Es propagación o es actividad? Es un tema de que claro, básicamente a veces no hay actividad. Entonces confundimos que no tenemos condiciones cuando en realidad no hay interés en determinada zona del planeta o determinada banda, ¿no? Ahora cuando hagamos el concurso el día 12 y 13 de diciembre, el concurso de 10 metros, vas a ver que de la nada, el día anterior no vas a escuchar absolutamente nada. Tú que estás escuchando la banda de 10 metros, ¿no? Las bandas las vas a escuchar solamente el soplido, y al otro día vas a escuchar miles de estaciones, ¿no? Entonces, ¿qué? La propagación se da solamente esos 2 días, ¿no? Indudablemente es un tema de que no hay actividad. ¿Ah?
Con Gaby siempre comentamos eso, que de repente no hay nadie, haces un llamado y alguno te atiende, pero sin embargo hay mucha gente escuchando porque aparecen radioescuchas o comentan otros de que nos escucharon, pero hay mucha gente escuchando en 10 Sí, metros. sí. Pero es verdad, no tienen como tanto interés en comunicar hacia acá o con los de Y acá. hay mucho desconocimiento, se supone que el único elemento que genera propagación a distancia y buena propagación son las manchas solares, y como hay poca mancha solar, la propagación es un desastre, y no es así, porque no es el único elemento que permite la ionización, es la mancha solar. Eso también lo veíamos cuando no teníamos la antena de 10 metros, que escuchábamos con el dipolito de 40, hace tiempo ya, hace como un año más o menos. Nosotros escuchábamos en 10 metros gente. Y sin embargo no estaba no habían tormentas solares. Sí, sí. Así que Bueno. gente y propagación había. Sí. Propagación siempre hay. Claro. Habrá menor, por supuesto. Hay momentos que ha sido notable la propagación. En otros ha sido, pero la propagación siempre. ¿Por qué? Vuelvo a decir, ¿se acuerdan cuando le dije, hablamos de ionósfera y recalqué? Ella es que está permanentemente ionizada, ¿no? Nunca no es que no haya ionización. Bueno, seguimos con el tema, entonces vamos a hablar específicamente sobre recombinación. Dice, la recombinación, el proceso en que cada átomo o molécula recupera los electrones, esta alcanza su máximo a lo largo de la noche, es más rápida en latitudes altas, menor en las noches de primavera y verano, en una u otra latitud, y siempre más lenta en latitudes bajas, aunque con diferencia en una u otra fecha. Eso, ahí estamos hablando... Estamos describiendo también las variaciones cíclicas, periódicas de la ionosfera, ¿no? Y además, si al margen de la radiación solar hay algunas otras causas de ionización aprovechadas en la propagación, y una de las preguntas que hacían recién, ¿no? Al entrar en la atmósfera, meteoros, y debido al fuerte rociamiento, originan grandes desprendimientos de energía que llega a ocasionar ionizaciones en las zonas afectadas, aunque durante muy cortos plazos de tiempo. Es un fenómeno, sí, que los radioaficionados lo aprovechan, pero durante poco tiempo y en circunstancias especiales. Pero también es un fenómeno de ionización. Y además, si al margen de la radiación solar hay algunas otras causas de ionización aprovechadas en propagación, debido a los movimientos anormales que a veces realizan los iones, choques de las moléculas del viento neutro dado en la ionosfera, así como la interacción del campo magnético, etc. A veces se ocasionan acumulaciones de iones mayormente en alturas comprendidas entre 100 y 140 kilómetros que se conocen como ionizaciones esporádicas. Una variación irregular de la ionosfera que cambia sus propiedades rápidamente se da con más frecuencia en primavera-verano en latitudes medias y tiene características de formación diferente en latitudes altas, medias y bajas. Estos fenómenos de propagación esporádicos, como ustedes ven acá, no obedecen a la radiación solar exclusivamente, ¿no? Son situaciones en las cuales, por eso yo hablo que hay situaciones en las cuales no solamente todo depende de la radiación solar, sino que se dan fenómenos físicos que generan situaciones de propagación esporádica, que los vamos a ver, son muy irregulares, pero bastante cíclicas, bastante cíclicas. Ionización, la ionosfera en realidad. Esta es la distribución, D, E y F. La D comienza en la mesósfera y básicamente las tres capas se mueven en la termósfera y al final algún contenido puede llegar a la esósfera, ¿no? Más arriba. Acá lo tenemos, este mapa lo vimos el otro día. Siempre digo, esta es la gráfica de variación de la temperatura con la altura, o sea, el comportamiento térmico de la atmósfera, y este es el comportamiento ionosférico, de ionización, ¿no? De la atmósfera, donde se producen los fenómenos de ionización en mayor cantidad, porque se produce ionización en absolutamente todas las capas, ¿no? Pero donde se produce con mayor cantidad es la parte de la ionosfera, la capa de la ionosfera. Acá, como ven, no está la E, la D, pero existe. Bueno, vamos a ver
Siempre digo, en realidad habría que hablar de regiones. ¿Por qué? Para evitar de confundirlas con las capas, que las capas en realidad son la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, etc. Eso le llamamos capas. Pero en realidad estos son regiones porque están comprendidas en realidad en capas de la atmósfera. Bueno, la ionosfera o sus regiones no se consideran capas, justamente lo acabo de explicar, estándares como la troposfera o estratosfera, sino que son regiones ionizadas incrustadas dentro de 2 o 3 de ellas. La región D generalmente se forma en la parte superior de la mesósfera, mientras que la E generalmente aparece en la termósfera inferior, y la F, la región F, se encuentra en los tramos superiores de la termósfera e incluso a veces en el segmento inferior de la exósfera. O sea, ni siquiera están comprendidas dentro de una sola capa, ¿no? La altura de densidad de partículas ionizadas e incluso la existencia de diferentes regiones de la ionosfera varía con la hora, siendo muy diferente durante el día frente a la noche. De día los rayos X y principalmente la radiación ultravioleta proporcionan la energía para liberar electrones de átomos y moléculas, produciendo un suministro continuo de iones y electrones libres. Al mismo tiempo, algunos de los iones y electrones colisionan y se combinan para formar átomos y moléculas normales eléctricamente neutros, lo que llamamos recombinación. Durante el día se crean más iones de los que se destruyen, por lo que se aumenta la densidad de las 3 capas. Ese es el fenómeno básico, ¿no? Durante el día se produce el fenómeno básicamente de ionización. Por la noche el proceso de recombinación se hace cargo en ausencia de la luz solar y la cantidad de iones disminuye. En el transcurso de la mayoría de las noches la región D desaparece por completo y la región E se debilita también, llegando a desaparecer. Cada mañana, a medida que regresan la radiación, las regiones D y E se repueblan y la región F, de mayor altitud, se mantiene durante toda la noche, pero generalmente se divide en una capa superior que se llama F2 y una F1 inferior durante el día. O sea, cuando hay la mayor cantidad de radiación, la capa lo que se hace es diferenciarse. Propagación ionosférica. Los efectos de la ionosfera sobre las ondas de radio. La capa de la ionosfera pueden amortiguar o absorber las señales de radio, pueden doblarla, o sea, refractarlas, así como reflejarla, ¿no? Como si fuera un espejo. Esos son los 3 fenómenos básicos que hay. Hay otros también, pero son los 3 fenómenos que vamos a manejar. Siempre la ionosfera, también como una simplificación, es la absorción o amortiguación, entendiendo la absorción como una absorción total y amortiguación como una absorción parcial, la refractación y la reflexión. Ustedes recuerdan que cuando nosotros decíamos, se dice, las ondas se reflejan, no, en realidad es una simplificación, porque en realidad el proceso más importante que hay para la propagación a distancia es la refracción, no la reflexión. El comportamiento específico depende tanto de las frecuencias de la señal de radio como de la característica de la capa involucrada. Daniel. Ustedes ven que acá, en realidad, lo que vemos acá no son reflexiones, ¿no? Son refracciones. ¿Ya? Acá la onda ingresa a una capa con distinta densidad iónica y es doblada, y ese fenómeno en realidad no es reflexión, es una refracción. Bueno, junto con las fluctuaciones diarias de la ionosfera también hay variaciones estacionales y a largo plazo. Las diferentes latitudes se recalientan y enfrían con las estaciones, ya que la intensidad de la luz solar varía debido a la inclinación del eje de la Tierra. La formación de las estaciones es justamente eso, ¿no? Una estación del año difiere del otro por el grado de inclinación de la luz solar sobre la superficie de la Tierra. Pero también en las capas de la atmósfera, ¿no? ¿Cómo? Pregunta. Sí. Durante la noche la capa E y la capa D tienden a desaparecer. La D y la E de noche desaparecen. Pero a mí me había quedado en un principio... Sí, pero no es que se junte con la capa E con la capa F. Queda la capa F. A ver, la D desaparece. ¿No? La D desaparece porque para mantener el grado de absorción de esa capa y esa altitud requiere mucha radiación solar. Lo mismo pasa con la capa E. ¿Y la E? La capa E también. La capa E requiere mucha radiación solar para que se mantenga. Y la capa F, cuando hay mucha radiación, lo que se hace es estira. Se estira y como tal se crean 2 capas, ¿verdad? F1 y F2.
Cuando el fenómeno de radiación desaparece, entonces las capas, tanto la E como la E, no tienen la energía de ionización para sostener los iones no reciben la energía necesaria como para sostener la ionización. Entonces se produce el fenómeno de recombinación, que es lo que debería haber. El estado de equilibrio, el universo, todas las magnitudes del universo tienden a ser equilibradas, ¿no? Entonces, cuando no está el factor que produce la ionización, el plasma se recombina y entonces desaparece la ionización y, por tanto, las dos capas. ¿Se entiende eso, no? Sí, la pero capa S puede mantener en algunas circunstancias, pero cuando eso ocurre, vuelvo a decir, es un estorbo. Es un estorbo. La capa E en realidad para comunicación, queremos los radioaficionados que la comunicación a distancia, el X, es un estorbo. ¿Ah? Es decir, nosotros lo que queremos siempre es la capa F2. La capa F2. ¿Ah? Y la que las reflexiones se hagan en la capa F2. Durante la noche, la capa F recombinada. ¿Se entendió? Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que no entendés? Más o menos. Es decir, hacete la idea que la capa D, estorbo total, tira durante la noche. En la noche desaparece. Sí. Y ese fenómeno, si hiciste de X en 40 metros, como contaste, viste que de día la banda es local, y ahí nomás, en Argentina, ahí en la zona, ¿no? Sin embargo, cuando empieza el atardecer, ya empieza a haber cambios. Sí. ¿Por qué? Porque está desapareciendo la capa D. Claro. Y la capa E, a ver, los cambios que en primera instancia se ocurren, vas a ver que se empiezan a ver comunicaciones regionales. Se va a venir para Chile, para Paraguay, no sé, para el norte de Brasil. ¿Por qué? Porque todavía está la capa E. Ahora, cuando desaparece la capa D, queda la capa F, empezás a tener comunicaciones a nivel no molesta más. Claro. Europa, eso está claro. Japón, Oceanía. Ese es el mejor ejemplo de este proceso, ¿no? Pero ellos también. Sí. Ellos también tienen está amaneciendo, se está ionizando la capa de ellos, vamos a decir. Claro. También, ¿no? Bueno, eso vamos a ver cuando veamos la clase que viene, vamos a ver un fenómeno particular de propagación que es la línea gris. La línea gris. Porque es una línea donde en un lado está oscureciendo y el otro está amaneciendo o viceversa. Entonces, ¿cómo? No, pero la pregunta. Sí. Sí, dale. La pregunta era porque cuando dijiste que la capa F se estira, ¿a qué se llama que se estira? Que la capa, es decir, durante en realidad la capa F lo que ocurre durante la noche es que empieza el proceso de recombinación. ¿Ah? Entonces, los dos extractos que se encontraban definidos ya se confunden, es uno solo. Y se estira en relación de que aumenta de altitud. Va aumentando la altitud, se pone más difusa, pero nunca desaparece. Porque al nivel de grado que hay allí, los fenómenos de ionización todavía prevalecen. Todavía hay posibilidad, hay energía para arrancar átomos de la atmósfera, pues es muy difusa. ¿tá? La capa F siempre está ionizada. Siempre está ionizada. Por eso te acordás que yo decía que la ionósfera, como por eso ahora entendí. Es la capa de la atmósfera que está permanentemente ionizada. Nunca deja iones Ahora entendí cuando decía que se estira. Claro. Cuando decía que se estira es como que se eleva, es como si fuera un globo inflándose. A recombinar, es decir, los iones empiezan a separar, entonces empieza a crecer todo eso, ¿no? Y se confunden. Claro. Ahora entendí. La capa eso no existe. Se eleva, ¿Saben por qué, no? Es un fenómeno difícil de explicarlo en algún momento. Si damos otro curso y lo hacemos en 4, lo vamos a ver. Tiene que ver con los grados de ionización. Eso es un tema muy, muy, muy técnico.
tiene que ver con los grados de ionización. O sea, ¿por qué se dice que hay una capa F1 y F2? Porque en determinadas horas del día tienen grado de ionización totalmente distinto. Es decir, no es una capa, son dos capas distintas. ¿Por qué? Porque tienen grado de ionización distinto. Está. Por eso hablamos de F1 y Quedó F2. claro. ¿Ah? Mientras que, ¿y por qué hablamos de F? Porque tienen un grado de ionización, la capa esa, homogéneo. Ese Claro. es el criterio. Pero tiene que ver con mediciones y demás. Que creo que en la segunda, la clase que viene, algo vamos a hablar de eso, cuando hablamos de frecuencia crítica y demás. Dice, a más largo plazo, el ciclo de manchas solares de 11 años tiene una fuerte influencia en el alcance superior de la atmósfera, incluida la ionosfera. Si bien el brillo del Sol en longitud de onda que varía en menos de 1 a 10 por 1%, o sea, un décimo del 1%, o sea, sería un 1 por 1000. Entre el punto alto y punto bajo del ciclo de manchas solares, la radiación de rayos X y ultravioleta varía mucho, mucho más, ¿no? En un factor de 10 o más. ¿Se entiende eso, no? Si bien en un ciclo de manchas solares no vamos a ver el Sol más oscuro, ¿ah? Sí vamos a verlo en un mínimo máximo, que va a haber una gran diferencia de radiaciones X y ultravioletas. ¿Se entendió eso, no? Claro. Eso es lo que Sí. se trata de explicar acá. El Sol nunca lo vamos a ver oscuro, porque fíjense Claro. que entre el máximo y un mínimo hay solamente una variación del 1 por 1000, ¿no? Es decir, es totalmente imposible de visualizar esto. Dado que estos rayos X y la radiación ultravioleta controlan la tasa de formación de los iones, o sea, le da la energía necesaria para arrancar los iones libres, que produce la ionosfera, las grandes variaciones de estos tipos de radiación conducen a grandes cambios de densidad de los iones de la región de ionosfera. ¿Por qué? Porque entre un ciclo alto y un ciclo largo, como dijimos, difiere de 1 a 10. Además, las tormentas geomagnéticas desencadenadas por las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal del Sol pueden crear graves interrupciones temporales de la ionosfera, ¿no? Cuando la magnetósfera, lo vimos la vez pasada, se ve imposibilitada de contener los ataques del Sol, de partículas del Sol. Bueno, eso lo que hace es que el grado de ionización baje, ¿no? Porque se producen más fácilmente recombinaciones. Bueno, las regiones de la ionosfera. Tenemos 4 capas. Vamos a hablar de 4 capas, ¿no? La D, entre 60 a 80, la capa E de 90 a 120 kilómetros, la F de 200 a 240, en verano un poco más, la F2 de 240 a 290, en verano bastante más. Ustedes ven que acá hay distancias que coinciden y hay baches. Bueno, estos también son simplificaciones. No es que cuando llegamos a los 80 kilómetros desaparece la capa D, ¿no? Puede estar por debajo o por encima. Pero estos son los valores más coherentes que hay. Si ustedes ven ahí la literatura que hay sobre esto, van a ver que hay capas que se superponen y demás, cualquier disparate, y uno empieza a sumar kilómetros y da un disparate. Pero esto es los valores que yo he investigado como más coherente de todo, ¿no? La densidad de ionización es mayor cuanto más alta es la capa, ¿no? O sea, la ionización es mayor a medida que subimos subimos de altitud, ¿verdad? O sea, la capa D es una capa comparada con la F2 muy poco ionizada. En el pasado se teorizó, lo dijimos al principio, sobre otras dos capas ionosféricas, la C y la G, concepto que hoy día está totalmente desechado. La G se insistió en los años 60. Hay algunos criterios interesantes, yo leí alguna cosa, pero incluso por científicos de la NASA y demás, pero después se desechó porque no tenía contenido. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? El comportamiento, una F solo durante la noche y las 4 capas bien delimitadas durante el día. Otro gráfico.
más bonito. Más gráficos. Más gráficos. Acá vemos el comportamiento electrónico, ¿no?, de la capa. Bueno, la capa D, o región D, es la más cercana a la Tierra y se sitúa entre 60 y 90 kilómetros de altitud. Es una capa de absorción, por lo que las ondas electromagnéticas que la atraviesan sufren considerable atenuación. Se debe a la radiación solar directa, por lo que solo aparece durante el día. O sea, si no hay radiación solar directa, la capa no existe. Afecta principalmente en las frecuencias más bajas. Y aquí tenemos el concepto, lo que hablábamos en el punteo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la característica que tiene la capa? Bueno, la capa D, que es una capa de absorción. Se forma progresivamente tras el amanecer, desaparece rápidamente tras la puesta del sol. Desaparece así, pero muy rápido, ¿no? Es decir, la densidad de ionización de esta capa, al desaparecer la radiación, cae abruptamente. Y produce la atenuación, fíjense, ahí este gráfico es interesante, la atenuación de las señales que van de 0 a 4, cuando está la capa D, bloquea totalmente. Hasta 4 MHz el bloqueo es total. De 4 a 9 es muy fuerte, y de 9 a 14 ligera atenuación. Por arriba de 14 la capa D no debería de influir. La región E se llama de Kennedy Heaviside. Son los científicos, sobre todo Heaviside, el que la descubrió, ¿no? Fue allá en los años 30, cuando, debido justamente, yo les conté cuando hablamos de la historia de los radioaficionados, y los radioaficionados fueron los que primero utilizaron la onda corta, ¿no?, porque se consideraron unas frecuencias inútiles. Los grandes científicos de aquella época, eran Marconi y algún otro más, sostenían de que no tenía ningún interés. Entonces los radioaficionados, empujados por los criterios que había desde el punto de vista comercial, empezaron a utilizar y empezaron a descubrir cosas, ¿no? Pero claro, eso fue a partir de los años 20, finales de los 20, principios de los 30, no había ninguna explicación por qué esto ocurría, y lo que hizo Heaviside fue justamente descubrir el por qué eso ocurría, teorizando sobre una capa E, que como dijimos le puso E por eléctrico. Bueno, tiene la característica de reflejar las ondas de radio de frecuencias medias. Su objeto varía según la hora del día. Durante las horas de luz del viento solar las acerca a la superficie, limitando la distancia de propagación. Por la noche se aleja, incrementando ampliamente su reflexión. Fíjense que entonces tenemos que otro efecto importante, que es el viento solar. El viento solar lo que hace es apretar las capas, sean cuales sea, hacia la Tierra. Bueno, refractiva y temporal. Se forma con la radiación solar de rayos X y blandos UV, o sea, los que llegan a atravesar a la última parte de la atmósfera. Será refractada parcialmente, solo refracta parcialmente frecuencias menores a los 8 MHz. O sea, por arriba de 8 MHz la capa E no existe. En ocasiones aparece una capa llamada esporádica E. Recién hablamos de fenómeno esporádico. Bueno, este es uno de ellos, lo que llamamos esporádica E, que en realidad no tiene nada que ver con la capa E. Se le llama esporádica E porque se forma a esa altura, pero no obedecen a circunstancias totalmente distintas, ¿no?, que son pequeñas nubes muy finas de capas muy reflectantes. La esporádica puede durar desde minutos hasta varias horas y son más frecuentes en el entorno del equinoccio de verano, o sea, cuando empieza el verano, y puede reflectar HF e incluso VHF, hablando de la esporádica. Capa F, o de Appleton, se encuentra generalmente entre 150 y a más de 350 kilómetros, hasta 500 kilómetros. Mediante la reflexión de esta capa se pueden conseguir propagaciones de hasta unos 4.000 kilómetros en cada salto. Este dato lo tienen que recordar, ¿no? Siempre cuando hablamos como distancia máxima de salto, siempre son 4.000 kilómetros. Hay preguntas de examen y demás, es un concepto básico. Siendo posible alcanzar más distancias mediante sucesivas reflexiones ionosfera-tierra, o sea, a través de saltos. Durante el día, la F2 se estratifica en dos capas diferentes que llamamos F1 y F2. Bueno, ¿qué características tienen? Bueno, son capas
refractivas y refractivas. La altura es de 150 a 220 kilómetros, la F1, y 250 a más de 350 kilómetros la F2. De noche se fusionan en una única capa F. F2, la capa F2, es la principal capa que refracta y refleja las señales de HF, es la que buscamos los radioaficionados, como dijimos hace un rato. Hasta 4.000 kilómetros en un único salto, y el comportamiento muy irregular, cambiante por hora del día, estación del año y ciclo solar. Si bien es estable durante la mayor parte del día, me refiero a que siempre existe, es la que tiene más comportamiento irregular, ¿no? Porque las otras son mucho más fáciles, ¿no? Es decir, son mucho más regulares. La D se forma, desaparece, la E se forma, desaparece, la F puede jugar con todas estas diferencias, ¿no? Y hablando de la esporádica E, son delgadas capas de nubes esporádicas muy ionizadas ubicadas en la capa E, alrededor en la altura de la capa E. Su origen es todavía muy debatido. Se relacionan con vientos en cizalla, en la capa E. Los vientos en cizalla son vientos en los cuales se producen diferencias de dirección o también de intensidad de viento en muy poca distancia, lo que llamamos el gradiente. Tormentas eléctricas, también, hay quien los establece que tiene relación. Permite reflejar frecuencias muy elevadas, muy superiores a la F2, ¿no? Es decir, como dijimos, puede llegar a reflejar VHF y hasta UHF, una esporádica. Y también como efecto negativo que puede bloquear la propagación de F2 inferiores. ¿Por qué? Porque está en la capa E, entonces puede llegar a ser una molestia si uno quiere una comunicación a larga distancia, ¿no? Porque la propagación, el salto de onda es menor porque está en menor altura. Bueno, muy frecuente en torno al equinoccio y 80%, el efecto que tiene es un 80% en 28, menor a 80% en 28 MHz, 40% en 50 MHz y menos del 10% en 144 MHz. Eso es el efecto que tiene la capa de E cuando se produce. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos Europa, centro de la península ibérica, en una condición normal de propagación por F2. Ven acá la densidad de iones que hay, ¿no? Pero cuando se forma una esporádica, ustedes ven el grado de ionización que hay acá, ¿no? Por eso está en rojo, ¿no? Pero, volvemos a decir, esta capa está por debajo de la capa F2, por lo tanto los saltos son menores, ¿no? Pero es mucho más refractiva. Zona de silencio y de salto. Bueno, como zona de silencio de sombra, son espacios intermedios no cubiertos por la onda de superficie iodirecta y el primer salto de la onda ionosférica. Es lo que decíamos hoy en el punteo, cuando se agota la onda de superficie y se da el primer salto, acá hay una zona donde no existe propagación posible. ¿Ah? Simplificación, pero existe. ¿Sí? Por eso es que ustedes cuando escuchen estaciones de X, de repente van a escuchar a un corresponsal y están en el mismo circuito, ¿no? Van a escuchar a un corresponsal y al otro no, ¿no? Porque uno está en la zona, nosotros estamos en la zona de silencio de alguno de ellos. Salto de ondas, bueno, este es el concepto, ¿no? La onda llega a la ionósfera, se refracta, se refleja o lo que sea, y vuelve a la Tierra y con sucesivos saltos hasta que no se agota, porque en cada llegada a la Tierra esto se produce un fenómeno de absorción, ¿ah? Pero en cada vamos cubriendo aproximadamente, si esta es la capa F2, aproximadamente 4.000 kilómetros. Incluso llegando a cubrir el planeta entero, incluso podemos llegar hasta cubrir un ciclo entero, ¿no? O sea que la onda llegue a nuestro punto de partida. Bueno, este gráfico está en el manual, es interesante que lo vean, porque está más clarito que el otro, ¿no? El otro es más artesanal. Bueno,
Y hablando de la zona de skip, que también es la zona de salto, skip es el término inglés, ¿no? Ustedes ven que acá, con esto nosotros no jugamos, ¿no? Porque en realidad nosotros en HF siempre las antenas están dirigidas hacia el horizonte, ¿no? No jugamos con el azimut, no elevamos la antena del horizonte. Y eso también hace que el salto sea mayor, ¿no? Pero a medida que el ángulo es mayor, mayor sobre la superficie, la distancia cubierta es menor, ¿no? Incluso hay un ángulo crítico, después lo vamos a ver la clase que viene, en el cual no hay reflexión ni reflexión. Entonces, para cada zona de salto, como dice acá, el ángulo crítico de incidencia tiene un cierto grado de incidencia particular, la distancia mínima de salto y las sombras son fenómenos particulares. Modos simples y complejos, y acá vamos a ver, porque siempre hablamos de simplificación. ¿Tá? Acá tenemos esta es la idea de propagación simple, ¿no? La onda se refleja en una capa y demás, producen los saltos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es un poco más compleja, acá hay un gráfico que más o menos lo explica. ¿Ah? Acá se explica claramente la diferencia. Fíjense, el primer caso, supone que hubo una reflexión en la capa F y en el primer salto después hubo en la E, ¿no? La cosa se complicó. El segundo, lo que se llama modos cordales, la capacidad que tiene de las capas de la ionosfera, en particular la capa F, de conducir la onda sin que, esto depende naturalmente de las condiciones de ionización y demás, sin que la onda vuelva a tierra y en determinado momento puede volver o puede ser absorbida. O también enviada al espacio. Y acá una cosa compleja, es decir, cayó y después cayó una esporádica que esa le hizo determinada reflexión y después escapó y demás. O sea, ¿a qué hablamos todo eso? Hablamos de que esto es mucho más complejo de que una mera reflexión en una capa. Y bueno, el modo canalizado. El modo canalizado significa de que las capas tienen la capacidad de canalizar, o sea, que el salto no llega a tierra y puede ser conducido nuevamente a la atmósfera y bueno, estar siendo canalizado, ¿no? Bueno, variaciones regulares de la ionosfera. Lo vimos al principio, dice la radiación solar principal responsable de la formación de la ionosfera es continuamente variable en su intensidad tanto por la evolución de la actividad del astro, así como los ángulos de incidencia al alcanzar la atmósfera en función de los movimientos, la rotación y traslación de la Tierra. De esta forma, la ionización y recombinación van cambiando en variaciones regulares que pueden dividirse en 4 tipos: diarias, estacionales, geográficas y cíclicas. Las diarias, que tienen relación con la hora. Las variaciones diarias son debidas a la continua diferencia de la elevación del Sol durante el día por el movimiento de rotación de la Tierra. Las variaciones diarias tienen que ver con la rotación de la Tierra. Ahora vamos a ver otra que tiene que ver con la traslación. En estas destaca la evolución de la ionosfera en las regiones más bajas, la D y la E, que comienzan a formarse en horas cercanas al amanecer y desaparecen en horas cercanas al ocaso. Es lo que acabamos de ver. Y las regiones F1 y F2, la ionización es variable a lo largo del día, mayormente por la incidencia de los rayos solares, es mayor o menor. Estacionales, en relación a la fecha del año, esto tiene que ver con la traslación de la Tierra, ¿no? Las diferentes estaciones son consecuencia de que la evolución de la ionosfera en una u otra estación del año y por tanto se diferencia dependiendo del hemisferio. Las variaciones estacionales tienen que ver con el hemisferio, son diferentes en un hemisferio que el otro. Durante los días de primavera y verano, a la altura de la E se registran frecuentemente ionizaciones esporádicas. La formación de capas esporádicas en la región E justamente se dan básicamente y primordialmente en primavera y verano, cuando ocurre la mayor radiación solar.
Por encima de la región E, las horas cercanas al amanecer, comienza a formarse la región F1, en la que la ionización es persistente a lo largo del día, disminuye lentamente conforme la elevación del Sol es menor y desaparece en horas cercanas al ocaso. Durante la noche, debido a la menor duración de estas, así en el invierno, así como la recombinación más lenta y menor, la ionización de la capa F es mayor. Durante los días de otoño e invierno en ambos hemisferios normalmente se alcanza una ionización menor, salvo los días de invierno en el hemisferio norte. Y ahí hacemos la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estadísticamente el comportamiento de las regiones F2 es diferente en un hemisferio del otro, porque los resultados de la frecuencia crítica para el hemisferio norte presentan porcentajes de una variabilidad explicada desde un 82 a un 85 en la noche, por ciento en la noche, y un 60 a un 83 en el mediodía. Y en el sur, la variabilidad oscila entre el 63 y 77 y el 28 y el 45, o sea, sensiblemente inferior. Además, tenemos las estacionales, bueno, en lo que estamos hablando. Esto podría estar conectado a la anomalía geomagnética del Atlántico Sur, que produciría que el calentamiento sea mayor en esta región, inhibiendo la convección desde el verano del norte al invierno del sur. O sea, lo que haría la anomalía es calentar más esta región y entonces como tal enviar en forma convectiva aire del hemisferio norte al sur. Del sur al norte, ¿ah? El fenómeno por fenómeno de convección. Esa sería la explicación de estas cifras, ¿no? Que son sensiblemente diferentes, ¿no? Además hay que tener en cuenta que los planetas se mueven más lentos en el afelio que en el perihelio, la segunda ley de Kepler lo dice, por lo que las estaciones que ocurren cerca del perihelio son más largas, y ese es el motivo por el cual el verano en el norte, en la Tierra, es aproximadamente 2 días más largo que el hemisferio, en invierno en el norte. O sea, el verano en el hemisferio norte es 2 días más largo que en el sur. Eso ocurre porque se produce el movimiento es más lento en la zona que está más cercana del Sol, más lejana del Sol que cuando está más cercana, ¿no? Y en el hemisferio sur, la primavera y el verano ocurren en el perihelio, cuando está más cercano, ¿no? Entonces la Tierra se mueve más rápido y es sensiblemente el verano en el norte es sensiblemente mayor. Son 2 días más largos, ¿no? Los inviernos acá son más largos. Variaciones regulares de tipo geográfico que tienen que ver con la latitud son debidas al comportamiento de la ionosfera en una otra latitud de ambos hemisferios. En fechas en las que el Sol se encuentra muy cerca del ecuador o la declinación es mínima, la ionización es muy parecida desde latitudes altas de ambos hemisferios. Si descendemos, o sea, vamos hacia los polos, ¿no? De ambos polos, mejor dicho, de los polos al ecuador, normalmente la ionización es mayor conforme la latitud es menor hasta alrededor de los 20 grados, sea en norte o sur, donde es máxima. Ahí se alcanza la máxima radiación. En latitudes inferiores, donde la radiación del Sol es casi perpendicular durante todo el año, es bastante estable eso, aunque la ionización desciende muy levemente, esta es muy alta durante el día, se registran fuertes y persistentes ionizaciones esporádicas, así como una recombinación mucho más lenta en la noche. En las zonas polares de ambos hemisferios, principalmente debido a las tormentas de radiaciones, pueden ionizarse muy fuertemente las zonas más bajas de la ionosfera, afectando severamente a las señales de alta frecuencia, efecto que se conoce como absorción del casquete solar. ¿Se entiende esto, no? Se debe a tormentas de radiación que recibe el Sol, que hacen que las capas se ionicen más fuertemente. ¿Pero qué capas? Las capas, particularmente las capas D, ¿no? Entonces se producen fenómenos de absorción especiales en los casquetes polares. Durante la noche de invierno la ionización es muy baja e incluso insuficiente para devolver a Tierra señales de rango de alta frecuencia, aunque en latitudes tan altas existen otras causas de ionización ajenas a la radiación solar. Cíclicas tienen que ver con el ciclo solar. A lo largo del ciclo solar, la actividad solar es diferente en uno u otro momento. Su duración es de aproximadamente 11 años, 10,4.
dio con 40 y pico, aunque no exactamente habiéndose registrado ciclos de más o menos duración, así como de mayor o menor actividad solar. La actividad solar máxima se registra en fechas cercanas a la mitad del ciclo o poco después, y día a día de diferentes estaciones de la Tierra se toma medida del flujo de radiación en diferentes frecuencias. Una de las frecuencias en la que se toma esa medida es la de 2800 megahercios. Y dado un paralelismo, este es el que mejor indica el nivel de radiación ultravioleta responsable de la formación de la ionósfera en las regiones F1 y F2, que hacen posible los comunicados o circuitos de alta frecuencia largos. Se mide allí en 2800 megahercios, justamente porque ahí es donde mejor se puede apreciar el fenómeno de la radiación ultravioleta. Bueno, acá tenemos el comportamiento diurno, ya lo vimos, nocturno. Y esta es la misma idea, pero con parámetros que vamos a definir en la clase que viene, ¿no? La frecuencia máxima utilizable, la frecuencia óptima de trabajo y la frecuencia mínima. Eso, entre estas dos es donde se producen circuitos de propagación. Ustedes ven que durante las primeras horas del día la frecuencia es leve y después sube, ¿no? Suben todos los parámetros después del mediodía y después bajan. Ese es el mismo gráfico que nosotros veríamos acá, pero apreciado desde el punto de vista de las frecuencias, con la hora local. Y aquí nos quedamos.